descubrió la célula en las láminas de corcho en 1660. ¿Quién fue? ¿Recuerdas? Te voy a dar 3 opciones. Tú me vas a decir una. Robert Hooke, Galileo Galilei, Andreas Vesalius. Robert Hooke. Claro, Robert Hooke. Muy bien. ¿Apellido? López Ríos. Ya está. No olvides López Ríos. Robert Hooke en 1660 descubre las células en una lámina de corcho, ¿no? En realidad, siguiente alumno. A ver. Bellido. Bellido, diga presente si está ahí. Bellido. Hola, profesor, presente. Ya, muy bien, Bellido. Dime, Bellido. A ver, Bellido. Dime. Sí. A ver. ¿Quién fue llamado el padre de la microbiología? ¿No? El padre de la microbiología. Él observó en una gota de agua gran cantidad de microorganismos. ¿Recuerdas? Robert Hooke. ¿Cómo? Robert Hooke. Leeuwenhoek. Robert no es Antonio van Leeuwenhoek. Ah, ok, profesor. Leeuwenhoek, ¿ya? Leeuwenhoek fue llamado el padre de la microbiología, ¿ya? Antonio van Leeuwenhoek. Bien. Bien, chicos. Vamos a iniciar la clase hoy día referente a la teoría celular. Bien, la teoría celular, alumnos, han tenido que pasar muchísimos años para que se sustente esta teoría. Es una parte fundamental de la biología que justamente pues, nos explica cómo están constituidos los seres vivos, ¿no? ¿Qué postula esta teoría, alumnos? ¿No? Esta teoría nos dice que todos los organismos están compuestos de células. Lógicamente, alumnos, todos los organismos vivos están compuestos de células. Justamente por eso nos diferenciamos de los organismos que carecen de vida, los inanimados, ¿no? Hay animados e inanimados. Pues los seres vivos están compuestos de células. Y la célula es la unidad básica y que todas las células provienen de otras células. Eso es muy interesante. Miren, eso postulado, o sea, repito, ¿no? ¿Qué postula? Todos los organismos están compuestos de células. 1. 2. La célula es la unidad básica de la vida. Y 3. Todas las células provienen de otras células preexistentes, o sea que ya existió. La vida proviene de la vida. ¿Ok? Esas son las tres, la teoría celular, los 3 puntos básicos, ¿no? Sobre la teoría celular. Entonces, alumnos, la célula, pues, es la unidad funcional y estructural básica que compone el cuerpo humano y todo al de todos los seres vivos. Por lo tanto, para entender la estructura y función del organismo, es fundamental pues conocer, ¿no? La estructura de los seres vivos, la función que desempeña, ¿no? Todo este grupo de células, ¿cierto? No olvidemos eso, es la unidad funcional y estructural. Viene la pregunta, ¿quiénes contribuyeron al desarrollo de la teoría celular? Bien, ahí tenemos a unos personajes que contribuyeron tremendamente a este desarrollo, alumnos. La teoría celular. Entonces, muchos científicos contribuyeron
al desarrollo de esta teoría. Ahí tenemos al primero, en 1675, Antoine van Leeuwenhoek. Él fue un comerciante de telas, alumnos, que él mismo construía sus microscopios. Él fue el primero en utilizar 2 lunas en su microscopio y aumentar su imagen a 250 veces de lo normal, ¿no? Ustedes saben que Robert Koch, el que descubrió las células en una lámina de corcho, hizo un microscopio también, él hizo también su microscopio rudimentario, pero solamente aumentaba 50 veces. Este señor, Antoine van Leeuwenhoek, ¿no? Que como conocía bastante de optometría, de lunas, hizo su microscopio y aumentaba 250 veces. Por eso él ya pudo observar en una gota de agua, alumnos, muchos microorganismos. Si ustedes ven por un microscopio el agua estancada, ¿no? Agarran un goterito, llenan un pomito y en el microscopio ponen una gotita de agua estancada, alumnos, y observan bajo el microscopio, vamos a observar, alumnos, otro mundo, alumnos. Gran cantidad de seres microscópicos en movimiento, ¿no? La procariota, por ejemplo, ¿no? El paramecium, amebas, vorticelas. Ahí pueden observar, como Leeuwenhoek observó espermatozoides, alumnos, ¿no? Del fluido seminal de él mismo, él observó espermatozoides, observó los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, por eso, él fue el primero en observar tejidos vivos, células vivas en el con el microscopio, ¿no es cierto? Ese fue, pues, Antoine van Leeuwenhoek, descubrió animales microscópicos, pero nadie informó de su existencia, alumno. Durante los 2 siglos siguientes, tuvieron que pasar como 200 años para que recién, ¿no?, se comenzaran a preocupar, ¿no?, por el gran descubrimiento que había hecho este científico en 1675, Antoine van Leeuwenhoek. Marcelo Malpighi. Marcelo Malpighi, alumno, fue un gran estudioso. Fue el primero en observar tejidos vivos con el microscopio. ¿Qué es un tejido? Es la unión de células, alumno. Por ejemplo, la piel es el tejido epitelial. ¿Sí? Entonces, él ya observó tejidos, ¿no es cierto? Bien, Marcelo Malpighi. René Henry Dutrochet, ¿no? Fue un fisiólogo que hizo profundos estudios también. En 1824, este fisiólogo René Henry Dutrochet propuso que los seres vivos estaban formados por células. ¿Ve? Él contribuyó tremendamente, pues, a la teoría celular. Otro fue Theodor Schwann, ¿no? Schwann, alumno, fue un alemán, un biólogo, ¿no? En 1838, los biólogos, dice Theodor Schwann y Matthias Schleiden, ¿no? Conocidos por Schleiden y Schwann, fueron los primeros en lanzar la teoría celular. No se olviden de esos alemanes. Fueron los primeros en proponer la teoría celular, ¿no? Schleiden y Schwann. Ellos afirmaban que todos los organismos, ¿no?, todos los organismos vivos están formados por células, ¿no? Esa es la base de la teoría celular. Toda vida se inicia de otra vida preexistente, ¿no? Esa es la base de la teoría celular. Y luego tenemos a Rudolf Virchow. Virchow, en 1859, este biólogo alemán, Rudolf Virchow, propuso que todas las células vienen de células preexistentes. Miren, alumno, ese contenido.
Todas las células vienen de células preexistentes. O sea que ya una célula va a dar lugar, por división, va a dar lugar a otra célula. Entonces, toda célula proviene de otra preexistente. ¿Ya? Ese fue el Rudolf Virchow, ¿no es cierto? Un biólogo alemán. Alumnos. Muy bien. Estos fueron pues los grandes científicos que contribuyeron al desarrollo de la teoría celular. Pasemos ahora a la célula. Célula viene de cuando Robert Hooke hizo su gran descubrimiento, alumnos, ¿no? Lo que Robert Hooke observó en estos tejidos, en este tejido vegetal, él observó en el corcho gran cantidad de celdas como panales de abeja, de formas poligonales. Él le puso celdas, ¿no? De ahí el nombre de célula. Es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. La célula puede definirse de muchas formas, ¿ya? Pero una de las más completas es esta. Es la unidad morfo. Morfo deriva del griego morfe, que significa forma, estructura. O sea, es la unidad que le da forma, estructura a un cuerpo. Por eso es la unidad morfológica. ¿Y por qué digo fisiológica? Fisis es movimiento, trabajo interno, fisiología. O sea, que desempeña funciones vitales la célula. Hay 3 funciones vitales. ¿Cuáles son? Nutrición, la relación y la reproducción. Entonces, es la unidad fisiológica porque desempeña estas funciones, pues la célula, alumno. Y finalmente, genética. Es la unidad genética porque a través de los genes, ¿no?, se transmiten los caracteres de la herencia, ¿ya? De la herencia. No olvides que los genes, ¿no?, se encuentran en el núcleo de la célula, ¿ya? No te olvides los cromosomas. En el interior de los cromosomas están los genes, ¿no? Genes del papá y los genes de la mamá, ¿no? El espermatozoide contiene los genes del padre, ¿no? Y el óvulo, los genes de la madre. Cuando ambos se fusionan, se fecundan, ¿no?, se unen, también se están uniendo los genes, ¿no? O sea, hay una transmisión de herencia, ¿no? Una transmisión de herencia, ¿ya? Entonces, esa unión de estas 2 células o gametos masculino y femenino va a formar el huevo cigoto, y este huevo cigoto va a evolucionar hasta finalmente, después de 8 o 9 meses, sale un nuevo individuo, o sea, un hijo, ¿no?, de padre, de papá y de mamá. Similar, muchas veces semejantes a uno de los dos. Depende, hay genes dominantes, hay genes recesivos, ¿no? Cuando hay genes dominantes, de repente el padre tiene genes dominantes, ¿no? Entonces, de repente el hijo que nace se parece a él. Si la mami tiene genes dominantes, se parece un poquito más a la mamá. O tiene de ambos, ¿no?, dominantes y recesivos. ¿Ok? Bien, chicos, ¿ya? Entonces, ese concepto de célula, unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Tamaño y tipo de células, alumnos. Tamaño. Hay células micro, la mayoría de ellas son microscópicas, ¿no? O sea, pueden ser observadas a través del microscopio, y macroscópica. ¿Ok? Bien. Miren, a la izquierda tenemos un gran grupo de células que están formando un tejido, ¿no? El tejido epitelial que forma la piel. ¿Cuál es la función del tejido epitelial? Protección. Todo tejido tiene una función. Tejido epitelial, tejido óseo, adiposo, conjuntivo, etcétera, etcétera. La piel, ¿ven? El tejido, células microscópicas. A la derecha tenemos el huevo, por ejemplo, ¿ven? Es una macroscópica, ¿ya? Ahí está la yema, la célula, ¿no?
Entonces ahí está. Su núcleo, la yema y la parte líquida que vendría a ser el citoplasma, ¿no es cierto? La parte líquida. Bien. Bien. Células microscópicas y macroscópicas, de acuerdo a su tamaño. Tipos. Bien. Bien, chicos. Entonces, un repaso, ¿ya? La mayoría de células son microscópicas, ¿ya? El tamaño es variable. Existen bacterias, por ejemplo, bacterias de 1 a 2 micras de longitud, por ejemplo. Las células humanas presentan variabilidad. Por ejemplo, los glóbulos rojos, que miden 7 micras. Una micra es la unidad microscópica que equivale a la milésima parte de 1 milímetro. Hay que considerar eso, por ejemplo, cuando ustedes puedan ver a través de un microscopio, algún tipo de células se miden en micras, ¿ya? Que equivale a la milésima parte de 1 milímetro. Bien, vamos a ver, tipo de células. Tenemos dos tipos de células, procariotas y eucariotas. La procariota, veamos. Son las células más antiguas, son las células más simples, ¿ya? Miren, su tamaño de 1 a 5 micras. Carecen de núcleo definido, o sea, no carecen de núcleo definido. Su núcleo está esparcido en el citoplasma, ¿no? Dentro del citoplasma. Ahí estamos observando en la figura. ¿Ya? El ADN está disperso en el citoplasma, dentro de un nucleoide. Estamos observando ahí el ejemplo típico de una bacteria, que es una célula procariota, ¿ya? Tenemos una cápsula que envuelve y protege a una bacteria, en este caso, ¿no? La envuelve, la protege del medio ambiente. Luego tenemos una pared y más internamente una membrana celular, ¿ya? La membrana, la pared y la cápsula. En ese orden, de adentro hacia afuera. La membrana, la pared y finalmente la cápsula que lo envuelve. ¿Ya? Ahí están sus tres partecitas. Tenemos luego unas invaginaciones o mesosomas, ¿no? Que tienen funciones de aireación. Luego tenemos un flagelo, ¿ve? O chicote, le dicen un flagelo que le sirve para que la célula se pueda trasladar, ¿no? De un lugar a otro, se pueda movilizar, ¿no es cierto? Luego presenta también en el citoplasma ribosoma, pequeño, ¿no? Pequeño ribosoma, ¿no? Claro. El citoplasma, la parte blanca es el citoplasma. Bien, esas son las partes más importantes, digamos, de una célula procariota. El ejemplo es una bacteria, ¿no? Que es el reino moneras. El reino moneras, todo el reino moneras son anucleadas, ¿no? Carecen de núcleo, son las células procariotas. Miren bien sus características, chicos, ¿ya? Sus envolturas que presentan. La más externa es una cápsula que la envuelve, luego viene una pared celular y luego la membrana celular. Más internamente el citoplasma, en el cual se encuentran sobrenadando los ribosomas. Luego tenemos los mesosomas, que son invaginaciones, vean hacia adentro, invaginaciones, son llamados los mesosomas.
Luego tenemos el ADN disperso en el citoplasma dentro de un nucleoide, ¿no? Que se le llama nucleoide, ¿no? Donde se encuentra el ADN. El ADN, ¿ya? Bien. Y el flagelo, que sirve para que pueda trasladarse la bacteria, ¿no? Movimiento, ¿no? Bien. Entre las procariotas tenemos a las bacterias, cianobacterias y arqueobacterias, ¿ya? Mucho cuidado, alumno, con esa partecita. Ya. Bien. Tenemos a las bacterias. Las bacterias presentan diferentes formas, ¿no? Formas alargadas, abastonadas, ¿no? Abastonadas, formas de cocos, espirilos, bacilos, ¿no? Son formas bacteriales, formas de la bacteria, ¿ya? Las cianobacterias. Bien. Las cianobacterias, alumnos, antiguamente eran llamadas algas verde azuladas. Estas cianobacterias realizan fotosíntesis, ¿ya? Son fuentes de alimento para microorganismos herbívoros. En los mares, por ejemplo, ¿no? Es el zooplancton marino, cianobacterias. Estas cianobacterias forman redes alimenticias de los ecosistemas acuáticos. No olvidemos eso. Se les encuentra en los diversos hábitats en agua dulce y marina. Son las cianobacterias, alumnos, muy importante en los ecosistemas acuáticos. Las arqueobacterias. Las arqueobacterias o arqueas, es el reino de las arqueas, son un gran número, ¿no? un grupo de microorganismos procariotas también, unicelulares, ¿no? Al igual que las bacterias, no presentan núcleo. Son bastante parecidas a las bacterias y tienen forma de bastones, cocos, ¿no? Bastones, ¿ven? Bastones, ¿ven? Cocos, espirilo, ¿ven? Forma espirilada, espirilo, ¿no? Tienen formas similares a la bacteria. Generalmente se reproducen por fisión, como las bacterias también, ¿no? ¿Dónde encontramos a las arqueobacterias? Alumnos, las arqueobacterias se les encuentra en fuentes termales, por ejemplo. Son organismos que resisten temperaturas extremas, muy altas o muy bajas, ¿no? Por eso se le dice extremófila, ¿no? Porque habitan ambientes extremos, se le conoce también con el nombre de extremófilas. Mucho cuidado con estas arqueobacterias. Se considera que las condiciones de crecimiento semejan a las existentes en los primeros tiempos de la historia de la Tierra, ¿no? Fueron las primeras habitantes de este planeta, alumnos, las arqueobacterias, ¿no? Por ello, a estos organismos se le denomina, pues, arqueobacteria, ¿no? Del griego arqueos, que es arcalos, que significa antiguo, ¿no? Arqueo viene de arcalos, que significa antiguo, ¿no? Son las arqueobacterias. Bien, chicos, mucho cuidado entonces con este grupo de tipo de células, dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Esas son las procariotas, que hemos hablado ya. La bacteria, cianobacterias y arqueobacterias y sus características que ya las hemos dicho. Pasamos al siguiente grupo. ¿Hasta ahí han entendido, chicos? Para pasar ya a las células eucariotas. ¿Sí? A ver, ¿hacemos algunas preguntitas? ¿Sí? ¿O la dejamos al último? Bueno, vamos a proseguir mejor. Después hacemos la pregunta. Pasamos a las células eucariotas. ¿Qué presentan? Las eucariotas, primeramente, viene del griego eu, ¿no? Eu, que significa verdadero.
y corión, que significa núcleo, del nombre eucariotas. Eu verdadero y corión núcleo. Presentan un núcleo verdadero. Por eso que estas células, las células son las células más actuales, ya las más modernas, presentan tres partes fundamentales. La membrana celular o membrana plasmática, que es igual, el citoplasma, que es la parte líquida, y el núcleo. ¿Ya? Son sus tres partes características: membrana, citoplasma y núcleo. ¿Por qué se caracterizan estas células? Puedo presentar, repito, una membrana, la célula, un citoplasma y un núcleo. La célula eucariota, uno tiene una membrana que encierra a la célula y la separa del medio externo, ¿no? La separa del medio externo del interno. ¿Ok? Tiene un citoplasma, ¿no?, de consistencia similar a la clara del huevo, ¿no?, donde se realizan todas las funciones vitales, las funciones de las reacciones químicas, ¿sí? Y un núcleo clásico donde se encuentra, pues, el ADN. Ustedes saben, el ADN, ¿no?, es importantísimo, pues, para la reproducción celular, ¿cierto? Es una célula completa, clásica, bien organizada, totalmente organizada. ¿Ok? Bien. Tenemos membrana, citoplasma. En el interior del citoplasma tenemos los organelos citoplasmáticos. Los organelos citoplasmáticos, ¿no? Donde están las mitocondrias encargadas de la función energética de la célula, ¿no? Las mitocondrias. Tenemos los lisosomas, que contienen gran cantidad de enzimas digestivas, lisis, prefijo destrucción, lisis, destruir. Los lisosomas contienen enzimas digestivas, ¿no es cierto? Tenemos un retículo endoplasmático, ¿no?, un retículo endoplasmático para la síntesis de proteínas, de lípidos. Tenemos un aparato de Golgi, que está en la parte inferior también. Tenemos el núcleo, que están observando, en la parte, casi la mayor parte de los núcleos se encuentran en la célula, en el centro, muchas veces en los lados, ¿no? El núcleo también presenta, pues, una membrana nuclear, presenta un nucleolo, que están ustedes observando ahí, nucleolo, ¿no? Es parte del núcleo. La red nuclear, la red cromatina, donde se encuentran los cromosomas, que ahí no se observa la red cromatina. Las vacuolas es un organelo citoplasmático encargado de almacenar sustancias de reserva o de desecho, ¿no? Almacenan agua de repente, o lípidos, o también almacenan sustancias de desecho que van a ser eliminados. Los lisosomas, que ya le dije, lisis, contienen hormonas, digestivas, hormonas digestivas, enzimas digestivas. Y el citoplasma, que es donde sobrenadan todos estos organelos. Cada organelo tiene una función específica en la célula, chicos, ¿no? Cada uno tiene una función. La célula única, como unidad morfológica, fisiológica y genética. La célula trabaja por sí misma, ¿no? El conjunto de células forma un tejido, ustedes saben ya, con una función específica y muy importante, ¿no es cierto? Bien. Bien. Bien, chicos. Lo que están observando son diferencias entre célula procariota y eucariota, ¿cierto? Vean algunas diferencias. Dice, la célula procariota, dice, es la menos evolucionada. Es la menos evolucionada. Y la eucariota es la más evolucionada. Empecemos por ahí. ¿Ya? Siguiente. La célula procariota no tiene núcleo, ¿no? Su núcleo está esparcido en el citoplasma, en un lugar llamado nucleoide. Su ADN circular, ahí está, en el nucleoide. La célula eucariota sí presenta núcleo, su núcleo y su nucleolo,
el centro, presenta núcleo. La célula procariota tiene ADN libre y desnudo. Ahí está su ADN, ¿no? Libre y desnudo. Y la célula eucariota, su ADN dentro del nucleolo. Dentro del nucleolo. Seguimos. La célula procariota, su citoplasma carece de estructuras con membranas. La eucariota, o sea, el retículo endoplasmático tiene una doble membrana, ¿no? Los ribosomas tienen doble membrana. O sea, la célula procariota tiene en su citoplasma, carece de estructuras con membranas. Y las células eucariotas, su citoplasma presenta gran diversidad de estructuras membranosas, ¿no es cierto? Estructuras membranosas. La célula procariota, representantes, la bacteria. Típico, ahí está la bacteria dentro de la procariota. Y las eucariotas, representantes, las células animales, vegetales, protozoarios, algas, hongos, ¿no? Son las células eucariotas. Vean bien sus partes, ¿sabes? Porque el trabajo, de repente, vamos a poner un trabajo, porque ustedes tienen que señalar sus partes, ¿no? Miren, ahí está una bacteria, su flagelo, ¿ves? Tiene exteriormente su cápsula, ¿no? Su pared celular y su membrana plasmática, ¿ven? Claro, los ribosomas pequeñitos, más pequeñitos que la célula eucariota, ¿no? Más pequeñitos en el citoplasma. Y su flagelo clásico, ¿no es cierto? Su flagelo. Para el movimiento, ¿ya? Miren bien esa partecita. En la eucariota tenemos la membrana que la separa del resto de células. Tenemos un citoplasma donde se encuentran los organelos citoplasmáticos. Tenemos, ahí está, por ejemplo, y tenemos el aparato de Golgi, tenemos los ribosomas que sintetizan proteínas, ¿no? Los lisosomas, donde se encuentran las enzimas digestivas, ¿no? Las mitocondrias, productoras de energía, ¿no? El nucleolo, donde se encuentra el ADN, por ejemplo, ¿no? Dentro del núcleo está el nucleolo. Los centriolos, ¿ven? Centriolos que participan en la división celular también, ¿no? El retículo endoplasmático que sintetiza proteínas, lípidos, ¿no? Cada organelo, pues, que tenga el citoplasma tiene una función específica dentro de la célula eucariota. Presentan organelos, ¿no? Gran cantidad. Bien, chicos, con estas diferencias entre la célula procariota y eucariota, culminamos esta primera parte y regresamos dentro de 10 minutos, chicos. Hora exacta, ustedes saben que yo soy exacto.